Tengan muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos están acompañando a través de Chile y también de todo el mundo entero. Estamos contentos por la oportunidad que Dios nos da de poder compartir una vez más su palabra con todos ustedes. Continuamos los estudios entonces del libro Maranata, el Señor viene. El estudio que nos corresponde el día de hoy lleva por título Fuego del Cielo o Milagros Satánicos, parte 2. El texto central de este estudio se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13, que dice de la siguiente manera: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Muy bien, hermanos, vemos este texto muy interesante que está en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ya un mensaje actual para nuestros días, para la época en la que nosotros estamos viviendo, donde va a tener un cumplimiento especial para nuestros días. Habla de que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Si nosotros leemos el contexto, habla de que la bestia, una de las bestias que se mencionan en este capítulo 13, va a ser capaz de hacer esto. Es decir, una de las conflagraciones del mal, que son los representantes de Satanás, van a ser capaces de hacer grandes señales, grandes milagros ante nuestra vista, ante nuestros ojos. Pero nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de hacer estas grandes señales? ¿Cuál es el objetivo de hacer estos grandes prodigios, estos grandes milagros? La misma Biblia nos responde. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Es decir, ¿cuál es el objetivo de hacer estas grandes señales, estos prodigios, estos grandes milagros? Es engañar a las personas, a los moradores de la tierra. Es por eso, queridos hermanos y hermanas, todos aquellos que nos están escuchando, es muy peligroso hoy en día, en estos últimos días que estamos viviendo de la historia de esta tierra, confiar, depositar nuestra confianza en los milagros, ¿ya? O en grandes señales que vean nuestros ojos. Es muy peligroso confiar en esto. Debemos confiar, hermanos, en un así dice Jehová, en un así dice el Señor, en la palabra de Dios que está escrita acá, revelada para nosotros, y no en lo que nuestros ojos, nuestros sentidos puedan ver, ¿ya? Es por eso que la palabra de Dios nos advierte contra estos engaños satánicos que habrán en los últimos días. Ahora, nosotros sabemos que Satanás, el enemigo de las almas, es un gran engañador. Y él es por ello que la misma palabra de Dios dice que fue capaz de engañar, su engaño ya lo comenzó en el cielo, y fue capaz de llevar consigo a la tercera parte de los ángeles, con su engaño, con sus argumentos falsos, con sus sofisterías. El enemigo fue capaz de traer consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Es decir, hermanos, el enemigo es un hábil engañador y no podemos confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, de que cuando vengan estas señales, estos milagros, yo no voy a caer. No podemos decir eso, hermanos. La palabra de Dios dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Es por eso que debemos estar apercibidos de lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a los engaños satánicos que vendrán en los últimos días.
Hermanos, el enemigo fue muy astuto, por ejemplo, cuando se presentó ante Eva, ya se presenta engañando a Eva. Se presenta con un disfraz especial, ya como una serpiente hermosa, y además un animal que hablaba, ¿ya? O sea, es una gran señal, un gran prodigio. Ningún animal tenía la facultad de hablar, solo el ser humano podía hablar, podía conversar, podía comunicarse. Es algo que Dios le otorgó solo al ser humano. Pero el enemigo tiene un poder que Dios obviamente lo limita, es limitado, pero tiene poder. Él tuvo la facultad de tomar la forma de una serpiente, de que un animal hablara, ¿ya? Y con esto cautivó los sentidos de la mujer, de Eva, y la engañó. Es decir, el enemigo comenzó en el cielo, bajó a la tierra, comenzó en el cielo engañando, descendió a la tierra y siguió engañando a través de todas las épocas, y hoy, sobre todo en estos últimos días, nos ha revelado de que Él vendrá con más señales, con más milagros, con mayores prodigios, a medida que el tiempo de la segunda venida de Cristo se acerca, a medida que avanza el tiempo para que ya se termine el tiempo de la gracia, el tiempo que Dios nos ha dado, en el cual nosotros podemos arrepentirnos y podemos tener acceso a la salvación. Hermanos, nosotros podemos recordar también cómo cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, ¿cierto? Y Aarón arrojó su vara, esta se convirtió en serpiente, ¿cierto? Y inmediatamente el enemigo también, ¿cierto? Faraón mandó a llamar a sus magos para que hicieran sus artilugios y también pudieron realizar en cierta forma aparentemente lo mismo que Dios había obrado por medio de Aarón. Entonces Satanás obra también por medio de sus agentes, transforma estas varas, estos palos también en serpientes, ya sea por medio de ilusiones o por medio del poder que él puede utilizar, ¿ya? Pero sabemos que el poder de Dios siempre está por sobre el dominio del enemigo, y esas serpientes fueron devoradas por la serpiente, ¿cierto? Que fue transformada por el poder de Dios en la vara de Aarón. Entonces, hermanos, vemos que desde los comienzos, desde la antigüedad, el enemigo siempre ha tratado de engañar y engañar al ser humano. De esa forma engañó al faraón también para que su corazón se endureciera aún más, de que él también podía hacer las mismas cosas, ¿cierto?, que Dios también hacía. Ahora, algo interesante, hermano, lo que nos dice el versículo 13, el versículo central del tema de esta tarde, es que dice: hará grandes señales, dice, de tal manera que aún hará descender fuego del cielo a la tierra. Y este sí que es una gran señal. Este es un gran milagro. ¿Por qué será que el enemigo va a usar este tipo de milagro, este tipo de prodigio? Hermano, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Salomón construyó, ¿cierto?, el templo para el Señor. Y este templo fue dedicado a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 3, nos habla lo siguiente. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Hermanos, acá tenemos un caso en la Biblia en que desciende fuego del cielo, un fuego divino, un fuego que Dios envía para consumir el holocausto y los sacrificios que fueron ofrecidos para Dios en el momento de la dedicación del templo para el Señor. Es decir, Dios
manifiesta su aprobación, manifiesta que lo que fue hecho de acuerdo a su voluntad, enviando fuego del cielo para ratificar lo que ha sido realizado. Hermanos, en numerosos casos en la Biblia, Dios envía fuego del cielo y manifiesta su poder divino de esta forma. Es por eso que Satanás, por medio de sus agentes, por medio del espiritismo, por medio de la hechicería, tratará o hará este milagro, dice la palabra de Dios, que hará incluso hacer descender fuego del cielo. ¿Para qué? Para atestiguar o hacer que la gente crea, que los moradores de la tierra sean engañados y crean que realmente esta conflagración, este poder del mal que se va a manifestar en la tierra, que va a hacernos creer que debemos observar un día de reposo espurio, que es el domingo, que es guardar el primer día de la semana, que va a traer leyes que están en contra de los 10 mandamientos de Dios, lleva las credenciales divinas. O sea, hará grandes señales, grandes prodigios, incluso hará descender fuego del cielo para hacer creer a los moradores de la tierra de que llevan las credenciales divinas y que aún cuando están diciendo cosas que están en contra de la palabra de Dios, que están en contra de los mandamientos de Dios, por este tipo de prodigios y señales, debemos creer en ellos. Hermanos, es por eso que debemos tener mucho cuidado en no confiar en este tipo de milagros. Nosotros sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, obró muchos, pero muchos milagros. Sanaba a los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos. Hacía milagros que nunca nadie había hecho, que solo Cristo, solo la divinidad lo pudo hacer. Resucitó incluso a personas. Hermanos, pero estos milagros, los milagros no necesariamente nos aseguran de que los que lo efectúan llevan las credenciales divinas. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte claramente. Y en Mateo 24, también la palabra de Dios nos dice, en Mateo 24 nos habla de que vendrán falsos cristos, vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas que harán toda clase de señales y prodigios, y esta es otra de las señales del fin, otra de las señales de que Jesús viene pronto también a esta tierra. Y se les permitirá hacer prodigios, se les permitirá hacer señales tan parecidas a las que hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Hermanos, debemos depositar nuestra confianza en lo que dice la palabra de Dios. Un así dice Jehová. Hermanos, tenemos otro caso en la Biblia también. No sé si ustedes se acuerdan del gran milagro que se llevó a cabo en el Monte Carmelo. ¿Ya? Primera de Reyes capítulo 18, versículo 17 en adelante, nos habla de cómo Elías desafía a los profetas de Baal a hacer descender fuego del cielo. ¿Ya? Estaba en juego la divinidad en ese momento. Elías desafió a los profetas de Baal: clamen a su Dios y hagan todo lo que puedan para que descienda fuego del cielo en este momento. Los profetas de Baal sabemos que pasaron mucho tiempo, bailaban, se hacían daño en sus cuerpos, danzaban, gritaban, clamaban, pero Dios no permitió que ellos pudieran realizar ese milagro en aquella ocasión. Sin embargo, cuando Elías ora al Señor, inmediatamente desciende fuego del cielo, consume el sacrificio, consume el agua, consume la piedra, consume todo lo que estaba en aquel altar. Eso fue efectuado por el poder divino. Este antiguo milagro, hermanos, demostró el poder del verdadero Dios, y el enemigo de las almas, Satanás, por medio de sus agentes,
intentará falsificar el milagro realizado en el Monte Carmelo. ¿Ya? Los que no se aferraron a las promesas de Dios, a los escritos de la palabra de Dios, vamos a caer ante estos prodigios, señales, porque literalmente van a hacer este tipo de cosas, o sea, van a hacer cosas innegables, milagros innegables, o sea, no, sí o sí la gente los va a creer, van a ser cosas reales que se van a realizar ante nuestros ojos, ante nuestra vista. La bestia hará creer que Dios está apoyando su obra y que ellos están diciendo de que no hay que guardar los mandamientos de Dios, y ellos que no guardan los mandamientos de Dios pueden hacer descender incluso fuego del cielo. Por lo tanto, tienen la aprobación divina, tienen las credenciales divinas, tienen el favor de Dios, aparentemente. Hermanos, atentos acá, porque la palabra de Dios nos dice que esto va a acontecer. Habrán milagros, habrán engaños satánicos que serán realizados ante nuestros propios ojos. Hermanos, dice que se nos ha advertido que en los últimos días Satanás obrará con señales y maravillas mentirosas. Y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Hermanos, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, ¿ya? Habrán más maravillas, más milagros, más prodigios, más señales maravillosas, que no necesariamente son evidencias de tener el favor divino o de que sean realizadas por el poder divino. Porque la palabra de Dios dice incluso, y aún el mismo Satanás puede vestirse como un ángel de luz. Entonces, tiene cierto poder el enemigo, que lo va a aprovechar, lo va a efectuar, y los que no están afirmados, anclados en una sí, dice Jehová, vamos a caer ante estos sofismas, ante estos engaños que vendrán. Dice también, Satanás vendrá para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Afirmará ser Cristo y vendrá haciéndose pasar por un gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que Él es Dios. Hermanos, el enemigo intentará personificar a Cristo mismo. Vendrá así como vino Jesús, de una manera muy parecida a la que vino Jesús en su primera venida, haciendo milagros, haciéndose pasar como el gran médico misionero, sanando enfermos, sanando a personas, por acá, por allá, en diferentes lugares, e incluso hará descender fuego del cielo para probar su autenticidad, de que Él es Dios, de que tiene todo el poder. Hermanos, agradecemos a Dios de que Él nos da su palabra, de que Él nos advierte de que todas estas cosas vendrán, de que van a pasar. Habrán falsos maestros, habrán falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas, harán milagros. Pero la palabra de Dios, la Escritura nos dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si hay una persona que está en contra de los mandamientos, de los preceptos divinos y hace toda esta clase de milagros, claramente hay una evidencia de que esa persona no lleva las credenciales divinas, de que Dios no es Dios el que le está dando ese poder, el que le está dando esas facultades que está usando. La palabra de Dios también nos habla claramente cómo será la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Dice que no va a tocar tierra
así como lo va a hacer el enemigo, de que él va a andar por la tierra caminando en diferentes lugares, ¿cierto? Apareciéndose de un lugar a otro, engañando a las personas, haciendo algo muy parecido a lo que Jesús hizo en su primera venida. Pero la Biblia nos dice de que la segunda venida es totalmente distinta a la primera venida de Cristo. Jesús vendrá en gloria, en majestad, en la nube de los cielos, en la nube de los cielos, sin tocar tierra. La palabra de Dios nos especifica claramente cómo será la segunda venida de Cristo. Hermanos, dice, algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Hermanos, y aquí nosotros los seres humanos, se podría decir, caemos muy fácilmente. Somos engañados de manera muy, muy fácil. Hoy en día también somos engañados y por cosas más pequeñas, por cosas insignificantes muchas veces nos dejamos engañar. No por grandes señales, prodigios, grandes cosas que veamos ante nuestros ojos, pero sí hay cosas que las creemos al pie de la letra que nos dicen y nosotros no las creemos todas. Somos fácilmente engañados muchas veces por los medios de comunicación, nos dejamos engañar también y caemos, pero de una manera muy fácil. Nosotros nos preguntamos cómo fue que Eva cayó tan fácil también en la red del enemigo, en cómo cayó cautiva en los engaños del enemigo. Y así también podemos caer nosotros, hermanos. Si no atendemos a todos los consejos, a todo lo que los escritos nos dicen, si no nos aferramos a la palabra de Dios, al estudio diario de la palabra de Dios y a la oración, vamos a ser cautivados también por estos prodigios que no provienen de Dios. Habrá enfermos, dice, que sanarán delante de nosotros. Hermanos, personas con enfermedades incurables, con enfermedades catastróficas, serán sanados ante nuestros ojos, ante nuestra vista. Se realizarán milagros ante nuestra vista. Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás. ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Hermanos, ¿estamos preparados o no estamos preparados para esto? Muchos, pero muchos, dice, serán entrampados y serán apresados por los falsos engaños del enemigo. Y saben, hermanos, ¿cuál es la causa por la que vamos a caer, por la que muchos caerán? Dios quiera que nosotros no caigamos en esto, que nos aferremos a la palabra de Dios, pero muchos caerán por lo siguiente, dice, al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oídos a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Hermanos, entonces solo basta con apartarnos un poco de Dios, de su palabra, de sus preceptos, de sus mandamientos. El guardar, por ejemplo, solo una parte, pero no todo lo que Dios nos pide que hagamos, el hacer solo ciertas cosas, unas cosas sí, unas cosas no, ciertas cosas a medias, ¿ya? Dios no acepta una obediencia a medias, una obediencia parcial. Dios quiere una obediencia completa, una obediencia plena. Eso es lo que Dios nos pide. Obediencia quiero y no sacrificio. Hermanos, de hecho, si nos apartamos, nos comenzamos a apartar, por ejemplo, del estudio de la Biblia, eso ya nos está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Hermanos, nosotros podemos decir hoy en día, no, yo no voy a caer. Es imposible que caiga si yo llevo mucho tiempo sabiendo de Dios, sabiendo de su palabra, desde pequeñito, que vengo escuchando las historias de la Biblia y todo aquello.
Hermanos, Pedro pensaba que él no iba a caer. Pedro le aseguraba a Jesús de que aunque todos te negaren, aunque todos huyeren, yo voy a seguirte hasta el fin, hasta la muerte incluso. Y Pedro a la primera cayó. Hermanos, así somos los seres humanos, débiles, frágiles, cuando confiamos en nosotros mismos. Pero cuando confiamos en el poder de Dios, tenemos toda la fuerza que Dios nos provee para vencer. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Otra de las trampas es la curiosidad. Los seres humanos somos muy, pero muy curiosos. Nos dicen, está pasando esto, allá vamos a curiosear. Está sucediendo esto en aquel lugar, allá vamos a curiosear también. Hermanos, creamos más a los así dice Jehová, a las promesas que están escritas en su palabra, a las advertencias que nos han sido escritas, a todo lo que la palabra de Dios nos dice que vendrá y que va a pasar y que se va a cumplir. Estemos atentos a ello, hermanos. Dice, todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. Hoy debemos armarnos de toda la armadura de Dios, en donde está incluida su palabra, el estudio de la palabra de Dios. Dice, la fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. Acá mucho cuidado también, ¿ya? La fe en la palabra de Dios, pero dice estudiada con oración. Yo puedo estudiar la Biblia también sin oración. Puedo llegar y leer la Biblia y la empiezo a interpretar de maneras incorrectas, la empiezo a interpretar como yo creo que es y no como el Espíritu debe revelarme, como Dios mismo me debe revelar en su palabra. El propio autor es el revelador de su voluntad en las Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces, si no estudio la Biblia con oración, voy a ser engañado también. Debemos tener fe en la palabra de Dios, debemos estudiar la Biblia con oración y otra cosa más, poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y esto dice que será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores, no por nuestra propia fuerza, no por nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, sino por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Queridos hermanos, debemos prepararnos, debemos estar preparados, debemos estar armados con toda la armadura de Dios, porque vendrán dardos, vendrán grandes prodigios, vendrán grandes señales, grandes milagros que serán puestos ante nuestros ojos. Eva cayó fácilmente, fue cautivada por los engaños satánicos, por esa serpiente que le habló, ¿cierto? Y así muchos más que en la antigüedad cayeron, fueron engañados por este hábil engañador, pero que la palabra de Dios nos dice que ninguno de nosotros caerá, ninguno de aquellos que se aferren con toda su fuerza a la palabra de Dios, que la estudien con oración y que la pongan en práctica. Hermanos, que Dios nos ayude para aferrarnos y confiar solamente en los escritos está, lo que nos revela la palabra de Dios. Los milagros, los prodigios, las señales no son una evidencia de que Dios está obrando ahí, porque el enemigo también tiene poder. Que Dios nos ayude, hermanos, para no apartarnos de los preceptos divinos, no apartarnos de su palabra, no prestar oídos a fábulas engañosas, sino solamente a un escrito está, confiar plenamente en él. Dios nos ayude y nos bendiga para esto, a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, en su palabra y en la fuerza que Él nos da para vencer. Es mi deseo de oración en el nombre de Jesús. Amén.